Entonces nos habíamos quedado en calcular un orden topológico y el algoritmo que habíamos visto era pues utilizando esa propiedad, ¿no? De que cualquier grafo dirigido acíclico debería tener un nodo de grado de entrada 0, ¿no? Entonces si quitamos ese podría ser el primero del orden topológico y después inductivamente o recursivamente pues podríamos seguir ese proceso. Y también hablamos así muy rápidamente, creo que no lo hablamos con detalle, pero bueno, ya ahorita ya lo voy a dejar así, o sea, si investiguenlo, o sea, puede venir alguna pregunta relacionada con esto en el examen, de que con DFS también almacenando un contador de cuándo, el tiempo en el que se van empezando a visitar los nodos y terminando de visitar los nodos, se puede utilizar el tiempo de final de visitar un nodo, que lo vamos a estar utilizando ahorita todavía mucho. Se puede utilizar eso también para hacer un orden topológico. Entonces, vamos a supor, bueno, ahorita vamos a, y el algoritmo pues nada más es en eso, se ha basado calculando ese tiempo de terminación de que se acaba de explorar un nodo. Si se ordena con respecto a ese tiempo, después se pueden ordenar los vértices con respecto a ese tiempo de terminación y eso va a dar un orden topológico. Que igual sí vale la pena investigarlo. Porque mucho de lo que vamos a hacer ahorita a continuación se va a basar en ese resultado. Pero bueno, le voy a continuar y pues lo que se vaya necesitando lo vamos a pues ya lo definimos y lo demostramos o hacemos lo que sea que se tenga que hacer. Entonces, primero vamos con unas cuantas más definiciones que también para hablar ahora de un problema también de conectividad, pero en este contexto de grafos dirigidos. Entonces tenemos otra vez un conjunto de definiciones y un lema también relativamente sencillo. Entonces, pues la primera definición nos dice que dos nodos U a B van a ser alcanzables mutuamente si es que hay un camino que va de U a B y que va también de B a U. O sea, los dos se pueden alcanzar, ¿no? Como son nodos, aristas dirigidas, no necesariamente si B llega a U va a poder ser posible que U llegue a B, ¿no? Va a depender del grafo. Pero si sí es el caso, entonces decimos que ambos son mutuamente alcanzables. Entonces ahora lo siguiente, basado en ese concepto, vamos a decir que un grafo es fuertemente conectado si todos los pares de nodos son mutuamente alcanzables. O sea, de que podemos llegar de un nodo a otro y de otro nodo a otro. O sea, como que es el concepto de que esté conectado, pero ahora en el contexto de que las aristas son dirigidas. O sea, en el de no dirigidas, pues con que hubiera un camino, pues ya vimos que era suficiente. Entonces ahora, dado estas definiciones, pues vamos a establecer la primera propiedad que debería de tener un grafo que sea fuertemente conectado, un grafo dirigido, y que de hecho se parece un poco a una demostración que ya hicimos. Entonces si decimos que ese es cualquier nodo del grafo, entonces habría que demostrar esta propiedad. Entonces va a decir que G es fuertemente conectado en este sentido, si solo si cada nodo es alcanzable a partir de ese y ese es alcanzable de cualquier nodo. Entonces, ¿se acuerdan cómo lo hicimos en el caso anterior para ver si un grafo era conexo, con correr una sola BFS o un solo DFS? Si alcanzabas a todos los nodos, ya decíamos que el grafo era conexo, aunque la definición de conectividad era por pares, así como esta, pero con una sola búsqueda era suficiente. Aquí, de hecho, también igual vamos a ver igual les voy a preguntar cómo se puede demostrar o cómo pueden hacer un algoritmo que decida si un grafo es fuertemente conectado o no, y ya lo pueden pues ahorita, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar aquí hacer la demostración. Entonces, pues vamos a hacerla, ¿no? Entonces, como es un sí solo sí, pues hay que probar en principio las dos direcciones, ¿no? O sea, hay que probar que digamos, vamos a empezar con la primera dirección, ¿no? Y la primera dirección, o sea, que lo que tendríamos que probar es que G es fuertemente
G es fuertemente conectado. Entonces queremos saber si eso implica, lo que queremos demostrar es si esto implica que S alcanza de manera dirigida a cualquier nodo B y que también cualquier nodo B alcanza de manera dirigida a S, ¿no? Y eso es para todo B que está en el conjunto de vértices del grafo, ¿no? Entonces esa primera, ¿cómo la demostramos? ¿O por qué si es verdadera? ¿O qué es lo que tendríamos que hacer? Pues como que esta es como que directa, ¿no? ¿Por qué es directa? O sea, como también luego práctica de hacer demostraciones es como que estar seguro de que sí están demostrando por algo que pareciera que es muy obvio, que es muy directo. Luego, pues cuando están empezando no es tan fácil verlo. Pero es nada más usando la definición. O sea, aquí lo que usamos como suposición es que es fuertemente conectado, y que sea fuertemente conectado, pues ya es la definición que está aquí arriba, ¿no? Entonces, lo que sea fuertemente conectado, lo que nos dice es que para cualquier par, o sea, para cualquier par V, U, hay un camino de B dirigido a U, y también hay un camino de U dirigido a B, ¿no? Y eso para cualquier, parecen Bs las dos, ¿no? Mejor le voy a poner X y Y. Para todo X, Y, que están en el conjunto de vértices, hay un camino dirigido de X a Y, y también hay un camino dirigido de Y a X, ¿no? Eso quiere decir que esté fuertemente conectado, que todos los pares son mutuamente alcanzables, ¿no? Entonces, pues esto nada más son dos tipos particulares de nodos, ¿no? O sea, si se cumple esto para todos los nodos, pues se va a cumplir para el nodo S y todos los nodos B, y también se va a cumplir para todos los nodos B y S, ¿no? Entonces, esto es una consecuencia directa de la definición de que sea fuertemente conectado. Entonces, esa como que sí era obvia, ¿no? La que a lo mejor no es tan obvia, que es que si se cumple nada más esta condición que pareciera que es más débil, porque nada más se lo está trabajando para un nodo especial S, un nodo cualquiera S, y después con todos los demás, y no con todos los pares, pero que involucre todos los pares. O sea, eso sería lo que tal vez es un poco más, no es tan obvio, ¿no? No es tan claro. O sea, ahora la otra dirección es que si un nodo S alcanza a todos los nodos B, y cualquier nodo B alcanza S, y eso para todos los nodos B que están en pues en el conjunto de vértices, si eso implica que G es fuertemente conectado. Entonces es lo que tenemos que demostrar, ¿no? Y ahora pues, ¿cómo tendrían que demostrar eso? Pues nos tendríamos que agarrar un X y Y arbitrario. O sea, vamos a agarrar X, Y que está en B, y tenemos que mostrar que utilizando esto es posible mostrar que hay un camino de X a Y dirigido y un camino de Y a X dirigido. Entonces, ¿cómo encontrarían ese camino? Ahí se pueden ocupar, como por ejemplo, las cuestiones de profundidad, o sea, que tomes el nodo y que hagas el camino hasta un punto arbitrario que lo recorra a todos. No es necesario. O sea, igual ya para ver el algoritmo, después de ver si un grafo es fuertemente conectado, sí se va a utilizar un tipo de búsqueda. Pero aquí nada más para demostrar este hecho de que si hay un nodo que alcanza a todos los otros nodos y todos los otros nodos llegan a ese nodo S, o sea, si hay un nodo S que cumple con esta propiedad, entonces eso quiere decir que el grafo es completamente conectado. O sea, no hay que probar todos los pares, y que eso ya nos va a llevar después a hacer un algoritmo nada más para probar estas dos cosas. Eso va a ser como que la conclusión de que con probando nada más estas dos cosas, o sea, porque digamos que un algoritmo para probar si un grafo es fuertemente conectado o que no es eficiente, pues sería generar todos los pares de nodos y ver si hay un camino que va de un nodo al otro y del otro al otro nodo. O sea, como que hacer dos búsquedas en profundidad o en anchura,
pero pues eso sería completamente ineficiente porque sería n cuadrado para todos los pares de nodos que hay en el grafo, y luego de eso multiplicado por 2, y eso multiplicado por el tiempo que toman las búsquedas, ¿no? Que es m más n. Entonces una complejidad así completamente que no va al caso. O sea, esto sería para cualquier par de nodo, pues hacer 2 búsquedas para ver si uno está conectado con el otro, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que se puede hacer en complejidad nada más m más m. O sea, con complejidad o grande de m más n podemos decidir si un grafo es fuertemente conectado o no. Entonces aquí, pero para eso pues vamos a utilizar este resultado matemático teórico, o sea, de que si yo sé que hay un nodo S y que alcanza todos los otros nodos del grafo dirigidamente, y si todos los nodos del grafo también alcanzan a ese nodo S o hay un camino a ese nodo S dirigido, ¿cómo eso implica que G es fuertemente conectado? Entonces, como ya les empecé por tip, es decir, pues como que sea fuertemente conectado, quiere decir que si yo agarro cualquier par de nodos en el grafo, y si yo puedo demostrar que hay un camino dirigido de X a ese Y donde son arbitrarios, y de Y a X, entonces, pues, y como estos son arbitrarios, es un par de nodos cualquiera, entonces quiere decir que sí G es fuertemente conectado. Entonces ahora la pregunta es ¿cómo construyo estos caminos? Pues ahí, para cada par XY, se puede hacer la construcción de X a S, después de S a Y, y el camino de Y a X, pues igual, ¿no? Desde Y a S y de S a X. Exactamente, ¿no? Que es porque ya lo que estamos suponiendo, o sea, esos caminos sí existen. Entonces, si quiero ir de X a Y, pues lo que sé por la hipótesis es que sí hay un camino de X a S, pero también por hipótesis sé que hay un camino de S a cualquier otro de los nodos del grafo, que en este caso sería Y. Entonces aquí ya tengo un camino que va de X a Y. No necesariamente es el más corto ni nada, o sea, nada más es que existe un camino que va de X a Y y el otro pues de manera similar. O sea, yo sé por hipótesis que todos los nodos alcanzan a S, y también sé que S alcanza a todos los nodos. Entonces de nuevo es el mismo argumento y ya pues por eso se dan las dos cosas, ¿no? Que fue más o menos parecido al que hacemos. Entonces ahora ya teniendo esto, que es la misma demostración que está aquí, hasta con dibujito, ¿cómo harían un algoritmo para ver si, o sea, si la entrada va a ser un grafo dirigido? Yo quiero saber si ese grafo dirigido es fuertemente conectado o no. O sea, mi algoritmo me va a sacar sí es fuertemente conectado, y no si no es fuertemente conectado. Entonces, ¿cómo harían ese algoritmo? Y tip, pues ya, o sea, utilizar esta propiedad, ¿no? que acabamos de ver. Podríamos buscar un nodo que no conecte a ningún otro nodo. ¿Mandé, perdón? Un nodo, llegar a un nodo que no lleve a otro nodo. No, pero por la definición sí, cada par de nodo. Eso para el algoritmo. Como que negativo, ¿no? O sea, como que estarías buscando lo negativo, pero yo lo que voy es que tal vez es más fácil que eso, o sea, como que Si encontramos un nodo que no tenga conexión a ningún otro, no sería más fuertemente conectado. sí, ¿no? Pero ¿cuánto te tardarías en encontrar ese nodo? Pues tendríamos que recorrer todos los nodos. Cada uno igual, sería n más n. Pero ¿cómo recorrerlos? O sea, ¿cómo? Una búsqueda en profundidad. Y luego, Si encontramos un nodo que no tenga otra salida, pues ahí lo podemos hacer. Tiene la entrada, Ajá. pero no tiene salida. pero si no encontramos ninguno de esos, ¿sí quiere decir que es fuertemente conectado? Pues en teoría sí, porque sea cual sea el otro nodo, pues va a estar, puede ser clase, puede haber un bloque, y cuando hay un bloque ya están fuertemente conectados. No necesariamente, ¿no? O sea, digamos que lo que está diciendo es que yo empiezo mi búsqueda así en cualquier nodo S, ¿no? Y digamos que empiezo a explorar mis nodos, ¿no? Empiezo a generar mi árbol de búsqueda.
y lo que dices es que eventualmente, por ejemplo, llega un nodo donde este nodo ya no tiene ninguna salida, ¿no? Entonces en ese caso sí puedo decir correctamente que ya no es que no es fuertemente conectado. Pero si sí tiene otras salidas, no necesariamente quiere decir, o sea, si todos tienen otra salida, no quiere decir necesariamente que es fuertemente conectado, porque por ejemplo aquí, si tuviera otra salida que es de regreso, o hasta no necesariamente con él mismo, pero que vaya a otro nodo que está en el árbol, aquí todos tienen salida, pero no es fuertemente... Porque arriba tampoco tiene Sí, salida. no tiene salida. Ahí está. El primero tampoco tiene salida. Y este grafo no es fuertemente conectado. Que siempre entre ambos tienen que ser mutuamente conectados. Sí, o sea, la definición de que sea fuertemente conectado es que para cualquier par de nodos yo puedo alcanzar de uno a otro y de otro a nodo. Pero el tip ahorita es que vimos que aunque eso pues parece ser la definición o es la definición, hay como que otra definición alterna que es que lo hace que sea equivalente. O sea, esto es solo if, es como decir que es una definición alterna o como que son equivalentes estos dos enunciados. Entonces el otro dice con que haya un nodo S que llega a todos los nodos con caminos dirigidos, pero que también ahora todos los nodos también pueden alcanzar a S, entonces eso quiere decir que el grafo también es fuertemente conectado. Entonces, ¿cómo usamos esto para hacer un algoritmo que nos diga si el grafo es fuertemente conectado o no? Podríamos recorrerlo en cada nodo que se pare, preguntar, cuando tengas los hijos, preguntar si también hay una conexión hacia el padre. Y cuando encuentres una conexión que vaya a otro diferente del padre, ahí podemos decir que no es fuertemente conectado. Creo que ese algoritmo sería correcto, pero no sería eficiente. O sea, porque digamos que cuando ya llegas a algún lado, si aquí tienes que preguntarle si sí también hay un camino de regreso, como que de alguna forma tendrías que hacer la llamada, ¿no? Entonces ese ya va bien, o sea, sí es correcto, pero digamos que también el otro tip es que sí se puede hacer en M más N. Y todavía más en concreto, para ver si llegamos a eso, se puede hacer en nada más dos búsquedas. O sea, con dos, pues ya sea BFS o vamos a ponerle ahorita DFS, pero puede ser cualquiera, se puede resolver el problema. Entonces nada más hay que ver cómo escogemos esas dos búsquedas. Y también ya dando el primer tip, o sea, la primera búsqueda, pues empezamos con un nodo S, y para ver si ese puede alcanzar a todos los nodos, pues nada más la corremos hasta el final, ¿no? Y ver si sí alcanzó a todos los nodos. Entonces esa sería la primera búsqueda, a ver si o sea, empezamos, digamos, hacemos... Pero ¿cómo definimos el nodo final? No, aquí nada más nos agarramos un nodo arbitrario, que eso también lo podemos discutir ahorita. O sea, agarramos un nodo arbitrario S, o sea, cualquier nodo, y vemos, a partir de ahí corremos un BFS. Entonces tomamos S y corremos... Porque podríamos tomar dos nodos arbitrarios y hacer la búsqueda. Sí, no, pero aquí, o sea, digamos que es como el tipo. O sea, yo aquí agarro un nodo S cualquiera y corro BFS y veo si alcanzo en mi búsqueda a todos los otros nodos del grafo. Y eso me daría la primera parte. Entonces me daría la primera parte de que hay un nodo S, ahorita es uno arbitrario. Pero si sí, de ese nodo arbitrario que agarré, encuentro a todos los demás nodos del grafo, entonces aquí ya cumpliría con la primera parte. O sea, ya cumpliría con la parte de que S alcanza a todos los demás nodos del grafo con una sola búsqueda BFS. Entonces supongamos que esto se cumple. Entonces si esto se cumple, pero todavía no tengo la otra parte, ¿no? De que ahora todos los nodos otros, diferentes que S, también tienen un camino dirigido a S. Y ahorita también el tip es que eso también se puede resolver en una sola búsqueda. Pero hay que ser ahí un poco creativos, o sea, hay como que un toque de creatividad que se necesita para ver si se puede hacer eso. Entonces, como que se les ocurre para ver si hay un camino de cualquier nodo a S, pero en el grafo, también con una sola búsqueda. Porque ahorita lo que hicimos es ver de ese y ver todos los caminos que van a los nodos, ¿no? Y ver si alcanzamos a todos
otros nodos del grafo. Pero ahora quisiéramos saber si de los otros nodos hay un camino a ese, ¿no? Y si para todos los otros nodos sí hay un camino a ese, que es lo que todavía no sabemos, ¿no? O sea, ahorita la primera búsqueda nada más nos dice una dirección de esto. Y por ejemplo, o sea, si es de BFS es con lo de capas, ¿no? Sí. Y no se puede ocupar el nodo de la última capa y correrlo, o sea, inverso, a ver si llega al nodo ese. Tendría que ser el último nodo de esa capa, ¿no? Pero eso nada más nos diría si un nodo en particular, el último, o los últimos que estén en la última capa, si esos pueden llegar a, pues se supone que a por ese. capas, o sea, se van conectando y siempre que había una capa había un camino de retorno, ¿no? No estoy entendiendo. No necesariamente, o sea, aquí o sea, por ejemplo, lo que sabíamos por capas, que ya no lo hemos revisado con dirigidos, pero también ahí se cumplen estas mismas cosas de que no hay un salto hacia atrás, pero que existe un camino aquí de ese a un punto que está acá, no quiere decir que hay un camino de regreso, porque todos estos caminos ya son dirigidos. Ah, ok, o sea, sí, solamente son de, digamos que el chequeo de ese solo es de ida. Sí, el chequeo solo es de ida, o sea, es que hay un camino de ese a los nodos que va encontrando en esta búsqueda, ya no necesariamente, como estas son dirigidas, no la puedo utilizar para regresar. Entonces aquí el truco que está creativo, o sea, igual si les dejaron unos más minutos que se estuvieran dando topes, a lo mejor se puede encontrar, pero aquí vamos a definir ahora un grafo, que es, le llaman como que grafo reversal o al revés, donde todas las aristas del grafo las cambiamos de dirección. O sea, va a ser un grafo distinto, donde si había una arista que iba de X a Y en este sentido, en el G al revés, pues ahora va a haber una arista al revés que va de Y a X. Entonces creamos ese nodo, ese grafo reversal, y vamos a volver a correr otra búsqueda, o sea, para el mismo nodo S, vamos a correr una búsqueda también igual de FS o BFS, pero en este grafo reversal, o sea, en G reversal. Y ahora aquí también vemos si en G reversal podemos alcanzar todos los nodos. Entonces, ¿qué quiere decir que en G reversal podamos alcanzar todos los nodos a partir de ese? Es que sí, Pues ya no escuché nada. ¿Qué? es que son bidireccionales, o sea, que no ¿Y tú qué dijiste? La definición de un grafo conjunto. Sí, no, o sea, que ya podemos llegar a eso, pero o sea, que en el reversal, que haya un camino de S a G, a un nodo B en el reversal, quiere decir que ese camino al revés existía, ¿no? O sea, porque en el camino lo que queríamos es que en el grafo real hubiera un camino que llegara de X a S, eso era lo que nos faltaba de probar. Pero que definamos la inversión no significa que realmente exista, porque G' está suponiendo que existe esa dirección. Es decir, si hay un camino de X a Y, usted lo está invirtiendo, pero no implica que exista realmente. Es como forzar el camino. o sea, digo, igual está bien que pregunte para que quede claro, ¿no? Entonces, digamos que yo lo que quiero ver es si hay un camino, o sea, digamos, hasta como lo voy a tratar de escribir formal. Entonces, lo que voy a decir es que si hay un camino de X a S en el grafo original, en el grafo original G. Entonces, lo que yo te estoy diciendo, lo que estaba tratando de que concluyeran ustedes, entonces que eso implica que hay un camino de S a X en G reversal. Y que de hecho esto sí, solo sí. O sea, si hay un camino de S a X en G reversal, entonces quiere decir que hay un camino que de hecho en realidad el que tendríamos que demostrar es el de esta dirección. O sea, si hay un camino de S a X en G reversal, quiere decir que hay un camino de X a S en el grafo original. Entonces es lo que tendríamos que demostrar. Entonces, que haya un camino en G reversal, pues quiere decir que hay un camino que empieza con S,
y que después pues va a ir o sea, es un camino cualquiera, ¿no? Entonces es ese, después un nodo X1 que no sabemos, X2, y así sucesivamente, hasta que lleguemos a un XK y después ya para que lleguemos al nodo X, ¿no? Eso quiere decir que hay un camino en X reversal. Y que esto sea un camino quiere decir que hay una arista que va de S a X1 y que también hay una arista que va de X1 a X2 y así sucesivamente hasta que hay una arista de XK a X, ¿no? Y todas estas aristas están en G reversal, ¿no? Porque eso es lo que quiere decir que hay un camino de S a X en G reversal. O sea, no, todo esto así muy, muy genérico. Pero ahora que una arista esté en G reversal, cualquiera de las aristas que esté en G reversal quiere decir que la que es contraria está en G original, ¿no? O sea, eso quiere decir aquí que hay una arista que va de X a XK y que esa arista está en el G original, porque por eso está en G reversal, porque su opuesta estaba en el G original. Entonces todas las aristas van a estar, aquí va a estar X1 y X2 y así hasta llegar aquí va a haber una que va de X1 a S. Entonces ahora todo este camino pues lo podemos ver al revés, ¿no? O sea, así todo este camino entonces va a ser un camino que va de X a S. Entonces ya con eso pues podemos demostrar que sí, que efectivamente si hay un camino de S a X en el grafo reversal, quiere decir que había un camino de X a S en el grafo original. Entonces ahora si en esa otra búsqueda se encontraron todos los nodos en la reversal, entonces quiero decir que sí había un camino para todos los otros nodos hacia el nodo S original. Disculpe, y esa construcción del grafo primo sería mientras hago el primer corrimiento. ¿Cómo? O sea, como es el algoritmo sería, yo hago el primero así para el grafo original y veo si alcanzo a todos los nodos. Entonces si alcanzo a todos los nodos, pues ya cumplí la primera parte. No, pero me refiero en qué momento construyo G primo. Después de eso, o sea, ya tú construyes eso y después el siguiente paso, como está aquí, o sea, hacemos el primer paso de que S y vemos si corremos BFS y vemos si alcanzamos a todos. Después de eso ya se genera G reversal y después se corre S en G reversal y si ya también se alcanzan todos los nodos, pues ya le hicimos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si se reversan todas las aristas, no es lo mismo que ir avanzando normal, pero nomás decir que están al revés. No, porque no necesario, o sea, como o sea, no es simétrico, es asimétrico, o sea, hay aristas que nada más van en una dirección y por ejemplo, hasta en este mismo ejemplo, si les pusiéramos al revés, pues ya es un grafo completamente diferente, ¿no? O sea, sí, pero diciendo, si llegamos de ese, no sé si le ponemos a la derecha uno, o cuando sea la B, cuando lo vamos recorriendo normal es de S a 1, ¿no? Pero al revés no sería de 1 a S. Sí, pero por ejemplo, ya cuando esté aquí el 7, por ejemplo, ¿no? Que llegamos hasta acá con un camino dirigido a 7, ¿cómo vamos a saber si hay un camino de regreso? No podemos utilizar lo que ya hemos observado porque es nada más en una dirección. O sea, puede haber un camino de regreso o no, quién sabe. O sea, todas estas aristas con las que encontramos a este 7 durante el camino son nada más con respecto a una dirección. O sea, esas no las podemos utilizar para que nos informen si hay un camino de regreso. Pero como vamos avanzando, cuando recorremos la primera capa, hacemos que llegamos de 1 a, o sea, al 2, S a 2, ya llegamos hasta esa capa, pero también podemos decir que llegamos del 2 a 1. No necesariamente, o sea, porque si de nuevo aquí, o sea, si empezamos de S y llegamos a nodos en la primera capa, a los que sean al 1, al 2, al 3, que haya un camino dirigido acá no significa que haya un camino de regreso acá. Sí, pero lo que yo, según pienso, es de que si lo reversamos, entonces sí hay un camino que ir. O sea, si se reversa esa arista, nada más una arista, pues entonces de 1 a 2, pues como si tuviéramos de AB, en el grafo original de AB, y después se reversa eso, pues entonces sería de BA. Es que los caminos son distintos, ¿no? Sí, es que digamos que sí la podemos, la podríamos... Digo, bueno, es
Sí, pero es que ya veo cuál es el problema. O sea, digamos que aquí, o sea, tú lo que... Ya creo que ya veo cuál es la confusión. O sea, tú aquí definitivamente sí puedes decir, o sea, vas avanzando, ¿no? Vas avanzando en los nodos y ya llegas a un nodo aquí 7. Entonces, ahora cuando haces el grafo al revés, vas a tener ya un camino que va de 7 a S en el grafo al revés. Pero eso no es lo que queremos, o sea, no queremos que en el grafo al revés haya un camino del nodo a S. De hecho, eso es lo que ya tenemos, eso es lo que ya calculamos. O sea, ahora lo que queremos es que en el grafo al revés, de nuevo haya un camino de S a 7, pero en el grafo al revés. O sea, el camino que estaba originalmente con el que se llegó a 7 en la primera búsqueda, ese ya no existe en el grafo al revés, porque ahora sí ya va al revés, ahora ya es un camino que va de 7 a S. Pues no sería la misma que... No es la misma trayectoria. Esta ya es solo una que va de 7 a S, pero nosotros lo que queremos, o sea, lo que queríamos era una trayectoria que fuera de 7 a S, pero en el grafo original. Y cuando en el grafo original yo encuentro una trayectoria de S a 7, pues nada más lo que tengo es una trayectoria de S a 7, y cuando hago el grafo reversal, esa trayectoria no la puedo utilizar porque sí me va a dar una trayectoria de 7 a S, pero en el grafo primo, y ese ya no me interesa, ¿no? Yo lo que quiero es que en el grafo original esté una trayectoria de 7 a S en el grafo original. Entonces lo que se trata es de recorrerlo desde el inicio las dos veces. Sí, entonces el otro es también desde el inicio, pero ahora si en este grafo reversal sí hay un camino de S a B, en el grafo reversal, quiere decir que en el grafo original hay un camino de B a S en el grafo original. Que no necesariamente es por el mismo que encontraste la primera vez. Que de hecho es diferente porque este ya se volvió, Es que ¿no? siempre cambia, ¿no? O sea, Sí, sí, como sí. están dirigidos, siempre va a ser Sí, es otro. un camino distinto. Sí. Pues también sí. Sí, ya, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta o...? Bueno, entonces, pues sigamos, ¿no? Entonces, pues ya es el algoritmo, ¿no? O sea, agarramos cualquier nodo S, corremos BF de S en G, y corremos BFS a partir de S, pero ahora en G reversal, y si regresar, sí, si todos los nodos se alcanzaron en ambas ejecuciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces ahora viene un algoritmo que también está difícil, o sea, también me parece que fue un algoritmo muy creativo, está bastante bueno, pero eso ahora vamos a definir, antes de ese algoritmo vamos a definir un componente fuerte, ¿no? Fuertemente conectado, strong component, ¿no? Que va a ser un conjunto maximal de nodos que sean mutuamente alcanzables entre sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, que si yo tengo un grafo, a lo mejor, si es fuertemente conectado, pues quiere decir que el componente conectado más fuerte, pues es todo el grafo mismo. O sea, que sí puedo llegar de un nodo a cualquier otro. Pero cuando no es fuertemente conectado, de todas maneras podemos particionar el grafo en subcomponentes fuertemente conectados. Entonces, ¿qué es un subcomponente fuertemente conectados? Que todos los nodos en ese componente se pueden alcanzar entre sí. Así como en este ejemplo, ¿no? Aquí 9 puede llegar a 10, y de 10 puedo llegar a 9, de 11 puedo llegar a 9 también así, y también puedo llegar de 9 a 11 así. O sea, todos estos pares se pueden alcanzar mutuamente. Pero, por ejemplo, aquí este 7 no está en el componente de este, porque a pesar de que 7 alcanza pues, casi a todos los nodos de aquí, pues ya de aquí no puedo llegar al 7, ¿no? O sea, del 12 no hay un camino dirigido que llegue al 7. Entonces, ¿sí he puesto las diapositivas en el grupo? No me acuerdo, pero bueno, si no las he puesto, las pongo. Solo había 3, ¿no? Bueno, pues supongo que si me faltan, ahí las pongo. Pero bueno, entonces, aquí está el solito porque pues, no tiene ningún otro nodo con el que se alcancen mutuamente. O sea, 7 alcanza varios nodos, pero ninguno lo alcanza a él. Y de hecho se ve porque aquí nada más tiene 2 aristas de salida y no tiene ninguna de entrada, ¿no? ¿Y es componente fuerte? Sí es componente fuerte, El pero 7 por sí mismo puede por ser sí mismo, componente. cuando es uno por sí mismo también se puede establecer en la definición, así como que es cuando uno solito ya decimos que es fuertemente conectado. Y
y también pues, este, ¿no? También es fuertemente conectado. Entonces así está interesante porque se vuelve un grafo, el grafo original, como que podemos entender un poco mejor su estructura si lo particionamos en los conjuntos de nodos fuertemente conectados. Por ejemplo, cuando estuve platicando todo esto de las redes complejas, pues en las redes de alimenticias, por ejemplo, es ver quiénes se comen entre sí, o sea, si se forman los componentes. Hay unos nodos que nada más se comen a los otros, como los leones, o sea, cómo se pueden analizar varias cosas interesantes de grafos reales, extrayendo sus módulos fuertemente conectados, y esos pueden tener interpretaciones, y de hecho se han hecho muchos trabajos en ese sentido. Entonces ahora la pregunta, pues ya nosotros como diseñadores de algoritmos, que de hecho es muy viejo, pero está padre, de hecho hasta este sí es más viejo que yo, ¿cómo hacemos un algoritmo que nos da de entrada un grafo dirigido y como salida nos tiene que dar pues, la lista de conjuntos fuertemente conectados? Por ejemplo, nos tendría que dar que es un conjunto, este y este. Y pues ahí viene más o menos el algoritmo, pero vamos a tratar de ver si lo podemos, de hecho hasta creo que es mejor. Oye. Nada, se quería ponerla aquí más hacia arriba, pero bueno, no se va a poder. No importa. Bueno, igual antes de eso, algo que va a ayudar para resolver este problema que está bastante interesante, y vamos a ver qué implica. O sea, si tuviéramos identificados los componentes fuertemente conectados, eso lo que definiría es un DAG. O sea, va a definir que es como que, o sea, vamos a hacer un grafo de componentes conectados donde cada componente conectado va a ser un nodo y va a haber una arista entre un componente conectado y otro. Si es que de cualquiera de los nodos del componente conectado hay una arista a cualquiera de los otros nodos de otro componente conectado. Por ejemplo, aquí hay una arista, o sea, están estas dos aristas, entonces quiere decir que este nodo que representa el componente conectado aquí abajo, pues tiene una arista tanto a este nodo FG que representa este nodo conectado, también como a CD que representa el otro, ¿no? Entonces puedes hacerte un grafo de componentes conectados definido de esa forma, ¿no? Cada nodo es un componente conectado y hay una arista entre un componente conectado al otro, si hay una arista entre cualquiera de los nodos que viven aquí a uno de los nodos que viven acá. Entonces aquí una de las cosas interesantes que vamos a utilizar ahorita es de que esto tiene que ser un DAG, o sea, el grafo que resulta de hacer este grafo de componentes conectados no puede tener ciclos dirigidos. ¿Y eso por qué? O sea, digamos, hasta aquí lo puedo escribir aquí en chiquito. O sea, este DAG, o sea, el component graph no puede, es un DAG, ¿no? Es un DAG. O sea, ¿sí? No tiene ciclos dirigidos. ¿Y eso por qué? ¿Mandé? Sí, o sea, lo que digo es que si agarramos nuestro grafo que nos dan dirigido de entrada y sea un oráculo o un dios, nos da los componentes conectados, nos dice aquí cómo están aquí, ¿no? Ya que alguien nos los dio. El grafo de entrada eran estos nodos, pero aquí alguien ya nos dice, mira, este es el primer componente conectado, este es el segundo, el tercero y el cuarto. Alguien ya nos los dio. Y ahora voy a partir de esos componentes conectados que ya alguien me dio, voy a hacer un grafo de componentes conectados.
donde va a haber una arista entre un componente conectado a otro, si es que había una arista entre cualquiera de los nodos que viven aquí a cualquiera de los nodos que viven acá. Entonces se forma, este es el grafo de componentes conectados del grafo original, ¿no? Entonces ahora lo que estoy diciendo es que este grafo necesariamente tiene que ser un DAG. Por ejemplo, el grafo original sí puede tener ciclos dirigidos, ¿no? Aquí hay un ciclo dirigido, aquí hay otro ciclo dirigido. O sea, este definitivamente no es un DAG, ¿no? O sea, puede no ser un DAG. Pero no importa cuál sea este grafo, si después yo hago mi grafo de componentes conectados, ese sí necesariamente es un DAG. O sea, este es un DAG, el grafo de componentes conectados. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese grafo que resulta de los componentes conectados es un DAG necesariamente? Es más grande el componente conectado, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, si hubiera un ciclo aquí y estos sí fueran los componentes conectados pues más grandes, por ejemplo, si aquí estuviera un ciclo así, pues ¿qué querría decir? Que yo de este nodo puedo alcanzar a uno de los nodos que están aquí, pero como también a este camino, pues quiere decir que de este nodo también puedo alcanzar a los nodos que están aquí. Entonces querría decir que este nodo también es parte del componente conectado que estaba acá. Entonces eso querría decir que no es cierto que estos son los componentes conectados pues, más grandes que se pueden encontrar, ¿no? Porque si hubiera un ciclo habría otros, o sea, podría ser los más, de hecho todos los nodos que pertenecen al ciclo serían ellos mismos un componente conectado. O sea, cualquier nodo de los que están aquí podría hacer que alcanzara a todos los otros nodos que están en ese ciclo. No sé si se vea, porque como estos son fuertemente conectados entre sí mismos, pues que en cuanto llegue aquí yo puedo llegar a cualquiera de los otros a través del camino fuertemente conectado que sé que sí hay allí. Y así a su vez cuando pues, llego, o sea, sí podría construir. También igual lo podríamos escribir, formarla así como acá, pero no sé si se vea. Entonces por esa razón es que pues, este tiene que ser un DAG. O sea, el DAG de componentes fuertemente conectados es un DAG. Entonces si quieren, y esto va a ser clave ahorita para ya hacer el algoritmo que encuentra los componentes fuertemente conectados de un grafo, pero bueno, eso lo vemos después de un descanso. Bueno, entonces vamos a tratar de ver cómo hacemos este algoritmo para encontrar ahora sí ya los componentes conectados. Y pues a mí me parece un algoritmo muy, muy original y pues no es tan fácil entenderlo, ¿no? Pero igual voy a tratar de ir dando unos tips, dado que ya conozco yo el algoritmo. También es sencillo en realidad, lo difícil es ver pues cómo se llegó a esa solución tan sencilla. Entonces, ahorita lo que podríamos preguntarnos, o sea, podríamos, como para guiar en la solución a ese algoritmo de encontrar los componentes conectados, por ejemplo, una forma de tratar de encontrarlos, pensando en este grafo dirigido acíclico que sabemos que se tiene que formar, es de la siguiente manera. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si yo empiezo una búsqueda? Ahora se va a ser muy importante que la búsqueda es en profundidad, o sea, es la búsqueda de FS. Entonces, si yo empiezo una búsqueda de FS en alguno de los nodos que están en este grafo, del grafo de componentes conectados, ¿cuáles son los nodos que va a alcanzar? O sea, ¿cuáles son los nodos que va a alcanzar esa búsqueda? Sí, en el grafo original, o sea, aquí o sea, yo me agarro cualquier nodo que está aquí, pero hago la búsqueda en el grafo original. Sí, o sea, en cualquier nodo de un componente que está aquí en el DAG, o sea, el que está hasta el final, por así decirlo. O sea, y en este ejemplo en particular, aunque nada más es un solo nodo, pero por ejemplo aquí, aunque sea este solo nodo, si empiezo la búsqueda, por ejemplo, aquí en este primer nodo, que es este de aquí, si hubiera más, pues sería cualquiera de estos nodos, pero aquí, ¿qué nodos me va a regresar esta búsqueda?
solo a él, ¿no? Y si fuera ya el caso genérico, o sea, donde imagines que aquí esto fue de un grafo que tenía, o sea, es un componente que tenía varios nodos que se podían alcanzar entre sí, pero que ya no podían recorrer estos, pues nada más va a encontrar los nodos que están en su componente, ¿no? Entonces, si hiciera una búsqueda en profundidad, pues va a tratar de alcanzar todo lo que tiene, ¿no? Pero por ejemplo, si alguien de nuevo un oráculo me dijera, pues mira, este es el último nodo que quedó aquí, o sea, que quedó en este grafo dirigido acíclico, si empezara la búsqueda aquí, pues sí voy a poder identificar de manera exitosa a todos los nodos que es de este componente. O sea, ya mi salida sería el componente H completo de manera correcta. Y después ya eliminar todos estos nodos del grafo, o sea, de la búsqueda, y empezar una nueva búsqueda ahora en este nodo FG. También nada más encontraría los nodos que están aquí en FG, ¿no? Y ya al eliminar estos igual, si ahora empiezo la búsqueda en CDG, entonces como que podría parecer que un algoritmo para encontrar los componentes conectados podrían ser como que identificar los nodos que estén, o sea, como que empezar la búsqueda en el nodo del DAG que se formaría de los componentes conectados, que esté más hacia la derecha. Entonces, como que por ahí va la idea. Ahora, ¿cómo podemos saber cuáles, o sea, si todavía yo no sé cuáles son los componentes conectados, cómo puedo saber yo cuál es el nodo o cómo puedo identificar a cualquiera de los nodos que están pues, más hacia la derecha, que estarían en el componente conectado que yo tuviera? Y ahora podría, por ejemplo, aquí parte de la solución va a ser recordar qué pasa, y por eso decía que a lo mejor regresaba a lo que ya no me vi a fondo. Si pensamos ahora en estas dos variables, o sea, para todos los nodos, cuando hagamos la búsqueda en profundidad, vamos a almacenar el tiempo en el que se empezó la búsqueda, que ese no es necesario, pero más bien vamos a tratar de tener el tiempo BF, que va a ser el tiempo en el que se terminó la búsqueda. O sea, va a ser el tiempo en que se terminó de explorar el nodo B en búsqueda en DFS, ¿no? En búsqueda en profundidad, en Depth First Search. ¿Y cómo se está ese tiempo? O sea, normalmente en ese algoritmo que teníamos, que era un algoritmo recursivo, ¿no? Empezábamos con cualquier nodo, entonces en cuanto entre la función recursiva, pues vamos a tener un tiempo global que va a empezar en t igual a 0. Entonces ahora ese tiempo global, cuando vamos a explorar el primer nodo, por ejemplo el nodo S a partir del que empezamos la búsqueda, cuando empezamos la llamada a la función DFS, pues lo que va a hacer es hacer pues un t más, ¿no? O sea, va a ser un t más cuando acabamos de hacer cuando empezamos a explorar el nodo. Pero después, cuando ya estamos explorando el nodo, pues ¿qué hacíamos cuando explorábamos el nodo? O sea, ya entrábamos a la función DFS con el nodo que estamos empezando a explorar, y después íbamos a hacer un for para todos los nodos W que eran vecinos al nodo que estamos explorando, ¿no? Y para todos esos nodos íbamos a revisar si el nodo ya estaba si ya estaba marcado o no. Si no estaba marcado, pues sí, yo iba a llamar, bueno, lo iba a marcar, iba a decir que se encontró a partir del nodo X, y iba a llamar de manera recursiva a la función de DFS, ¿no? Aquí me mando a llamar a DFS, pero ahora con el nodo W, y pues ya, ¿no? Y ya dependiendo de cómo esté implementado, puede seguir siendo la misma referencia al grafo o como sea. Y así está bien, o sea, así es como ya se está haciendo, ahorita lo estoy haciendo como que grandes rasgos. Pero ahora también al final de que ya se acabó este for, o sea, ya cuando voy a regresar del DF original que se mandó a llamar con este nodo X y el grafo original, o sea, ya cuando acabó de explorar todos sus nodos, entonces voy a incrementar el tiempo, o sea, voy a decir igual t más, pero aparte aquí es cuando yo voy a decir ya se acabó de explorar, pues en el tiempo t. Entonces,
pues todos los nodos van a terminar con un tiempo en el que se acabaron de explorar. Pero por ejemplo, en este grafo, o sea, igual en este grafo de ejemplo, o sea, nos agarramos el primero. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer mi búsqueda en este nodo A? O sea, en este nodo A voy a empezar a hacer mi búsqueda. Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo de terminación del nodo A con respecto a todos los demás nodos? ¿Cómo? Perdón. No, porque o sea, lo voy a entrar, por ejemplo, voy a entrar aquí en de First Search de A. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a empezar a recorrer sus vecinos. Aquí eran este y este, ¿no? Entonces va a recorrer el primer vecino, el que sea, supongamos que el de abajo, ¿no? Pero ahora voy a mandar a llamar de manera recursiva a este y voy a empezar ahora a explorar este. Todavía no ha acabado de explorar el A. Entonces él va a tener también sus vecinos, pues nada más los tiene A mismo, pero él no va a entrar porque ya está marcado, porque ya está siendo explorado y se va a venir para acá, ¿no? Este se va a mandar a llamar de manera recursiva y pues va a intentar ir acá, ¿no? Entonces va a ir para acá, este va de manera recursiva, va a llegar acá y este ya va a regresar de manera recursiva, va a llamar a este no tiene ningún vecino más que él mismo, pero también ya está explorado. Entonces, de hecho, el que va a terminar primero, el que va a tener el BF más pequeño, va a ser este que está aquí, ¿no? Después este va a regresar de la llamada recursiva. También este no va a tener a ningún lado donde irse, entonces el siguiente valor de terminación va a ser el de G, o sea, va a ser el de G.F, va a ser uno más alto que el de acá. Este va a regresar acá, este también ya no va a tener a dónde irse y este va a ser el siguiente, este va a ser F de F, bueno, igual está fea la notación. Y después ya va a regresar a este de acá, pues ya no tiene tampoco a dónde irse y su tiempo de terminación va a ser E.F. O sea, aquí todos estos van a ser, este es más grande que este es más grande que este y este es más grande que este. Pero ya cuando termine ahora no va a terminar todavía puede explorar, todavía está dentro del for que van a llamar a este nodo que está acá. Entonces va a empezar a explorar este va a explorar a este va a explorar a este ya había estado explorado, entonces ya va a terminar aquí. Y su tiempo pues el siguiente que va a terminar es de F. Después va a regresar, el siguiente que va a terminar va a ser CF, después BF. Y ahora sí, ya acabó de explorar a los otros y va a ser el último que terminó. O sea, va a ser el que termina, el N, el que termina al último, ¿no? O sea, va a ser el que termina al último. ¿Por qué? Porque una propiedad de DFS es que cuando yo empiezo a explorar un nodo, todos sus hijos van a terminar antes que él, ¿no? O sea, porque a todos sus hijos que llegue, como es la llamada recursiva, no voy a regresar al nodo que lo llamó hasta que no acabe de explorar todo lo que yo tenía. Entonces, una propiedad que se va a tener con respecto a este BF, o sea, el tiempo de terminación del nodo, va a ser que siempre en la búsqueda los nodos padre van a terminar después que cualquiera de los nodos hijo, ¿no? Entonces ya como que eso nos empieza a dar un poco de idea de por qué, por ejemplo, aquí podría decir, pues voy a tratar de empezar mi búsqueda para encontrar el primer componente con el que haya terminado primero, porque ese como que tal vez tenga garantía de que esté en el último, pero eso es problemático y eso no es tan fácil de ver. Y de hecho hasta lo puedo dejar como tarea para que le sigan pensando en este problema. Pero lo que sí tenemos garantía es esto justo que les acabo de decir. O sea, lo que sí tenemos garantía es que si empezamos la búsqueda en uno de los nodos cualquiera, ese va a terminar después que cualquiera de los nodos que venían abajo, ¿no? Se va a terminar después de cualquiera de los nodos que venían abajo en el árbol de búsqueda. Entonces eso sí lo sabemos y por esta propiedad de cómo se comporta DFS. Entonces ahora ya dado que tenemos esa propiedad, una idea parecida a esta primera que les platiqué de empezar la búsqueda de los componentes conectados en el nodo del grafo que en el DAG, el que estuviera solito, o sea, el que no tuviera ninguna arista de salida, o sea, porque ahí tendríamos, o sea, cuando el nodo no tiene ninguna arista de salida, es en el que tenemos la seguridad de que si empezamos la búsqueda aquí,
nada más nos va a regresar los nodos de su componente conectado, ¿no? Es como que lo que estuvimos viendo ahorita. O sea, si no tiene ningún nodo de salida, pues sí no va a poder llegar a los otros componentes y entonces no va a poder explorar los componentes de ese nodo. Entonces nos gustaría empezar la búsqueda en ese nodo que no tiene ninguna arista de salida, pero pues ahorita no lo podemos saber porque pues ni siquiera tenemos los componentes completamente conectados. Pero otra cosa que podemos hacer y donde sí vamos a tener garantía de que podemos identificar a ese nodo es que si ahora agarro mi grafo original y de nuevo pienso en el grafo al revés, en el grafo reversal, que por ejemplo aquí es el que está abajo, o sea, aquí le llaman transpuesta, pero es en el grafo reversal. O sea, si también hago el grafo al revés, la pregunta que nos vamos a hacer aquí es si en el grafo al revés los componentes conectados siguen siendo los mismos o no. O sea, sería la primera pregunta que vamos a preguntarnos, ¿no? Lo voy a empezar a poner aquí para hablar de la solución. O sea, voy a pensar en G reversal, que de nuevo es igual, son las aristas invertidas, ¿no? Son las aristas invertidas. Y ahorita lo primero que les pregunto es si los componentes fuertemente conectados de G son los mismos que los de G reversal. Pues no, ¿no? ¿Y por qué no? Porque, por ejemplo, ya podríamos empezar desde H a explorar porque ya tiene conexiones con los otros nodos. Y ahí se armaría otro componente completamente conectado. O sea, porque de nuevo, o sea, ahorita, independientemente de pensar en la búsqueda, o sea, lo que sabemos de los componentes conectados es que todos se alcanzan entre sí dentro de ellos mismos, ¿no? Pues supongamos que vamos a empezar a pensar si sí o no, ¿no? Entonces vamos a tomar un componente C, o sea que es un componente conectado de G, ¿no? De G original. O sea, ya no le estoy escribiendo todo el choice para no tardamos tanto. Entonces C es un componente conectado de G. Entonces, ¿qué quiere decir que C sea un componente conectado de G? Pues quiere decir que si X y Y están en C, entonces hay un camino de X a Y y también hay un camino de Y a X, ¿no? En ese componente conectado. Pero ahora, si hago G reversal, también va a haber o sea, si yo hago, o sea, ahora, ¿qué pasa en G reversal? Pues todos los nodos que se podían alcanzar mutuamente en G original también se van a poder alcanzar mutuamente en G reversal, ¿no? Porque digamos que este camino no existe en G reversal, pero sí existe, como ya es reversal, pues más bien aquí este es un camino que va de Y a X. Igual este camino que iba de Y a X, ahora en G reversal va a ser un camino que va de X a Y. Pero al fin y al cabo tengo los dos caminos, ¿no? Tengo aquí ahora el camino que va de X a Y y también tengo aquí el camino que va de Y a X. Entonces, al menos en el grafo reversal, todos los nodos que eran mutuamente alcanzables entre sí siguen siendo alcanzables entre sí uno con otro. O sea, ya estaban estos caminos en las dos direcciones. Entonces ahora tal vez nada más los que nos faltaría de ver es que a lo mejor pues en otro, o sea, puede ser que existe otro nodo Z que no está en C, que a lo mejor también sea parte de un nodo en G reverso, o sea que también sea alcanzable bidireccionalmente. Voy a poner por
algún nodo en C en el grafo G reversal, ¿no? Es como podría ser que sean diferentes. O sea, ya vimos que todos los nodos que estaban alcanzables en el grafo original siguen estando alcanzables en G reversal, pero para que fuera distinto, pues entonces podría ser que en G reversal a lo mejor este componente fuera más grande, ¿no? O sea, tuviera más de los que ya vimos que, o sea, tiene al menos todos los del original, pero ¿qué pasaría si tuviera más? Entonces, si tuviera más, pues querría decir que hay un nodo Z que no está en C, que tiene un camino a alguno de los nodos que están en C, y que también yo puedo llegar de X a alguno de los caminos que están en al nodo Z en G reversal, ¿no? Pero si fuera esto, de nuevo, por cómo está definido G reversal, querría decir que en el grafo original hay un camino de Z a X, y también hay un camino de X a Z. Entonces eso querría decir que X debería de haber estado también en el componente conectado original de G. Y pues ahorita la suposición es que no. Entonces sí, con todo este choro, o sea, toda esta demostración, es para ver que en G reversal los componentes conectados son los mismos. Sí queda claro eso. También de nuevo es la primera embarrada, ¿no? O sea, ahorita pues la recomendación es que lean, creo que esto no es, ni viene en el libro de Tardos. Tú ya habías estado estudiando un poco de esto, me decías, ¿no? ¿Eso dónde lo estudiaste tú? En el de Tardos. Ah, ¿sí venía el de Tardos entonces? Ah, bueno, entonces si viene el de Tardos, pues ahí de ahí lo vean, pero si no también, creo que en el Cormen viene también bastante más extendido al menos que en el de Tardos. Pero bueno, entonces es lo primero, o sea que los componentes conectados son lo mismo. Entonces ahora si nos regresamos a esto y los componentes conectados son lo mismo, pues lo que va a querer decir es que todos los nodos del grafo de componentes conectados, pero de G reversal, pues los nodos van a ser los mismos. Pero nada más que la dirección va a cambiar ahora, ¿no? Nada más que ya las aristas que conectaban a los nodos, pues ahora van a estar en el G reversal, pues nada más van a ser al revés, ¿no? Entonces ahora este grafo de componentes conectados de G reversal en vez de G original, pues va a ser un grafo que tiene los mismos nodos, pero con las aristas volteadas al revés. O sea, también va a seguir siendo un DAG, pero ahora el nodo que no tenía ninguna entrada en el DAG original va a ser más bien si el nodo que no tenía ninguna entrada en el nodo original va a ser el nodo que no tiene ninguna salida en el grafo de componentes de reversal. Pero ahora eso ¿en qué nos va a ayudar? O sea, eso nos va a ayudar de que si yo lo que hago es empezar una búsqueda de FS en mi grafo original y ordenar a mis nodos con respecto al tiempo en el que terminan, de nuevo yo voy a tener la garantía de que cuando yo empiezo en un nodo, todos los demás nodos que son alcanzables a partir de ese nodo van a terminar antes que yo, ¿no? O sea, yo voy a ser el último que voy a terminar. Entonces, cuando se haga esta búsqueda, pues yo voy a identificar a todos mis componentes, a encontrar a todos los nodos y van a terminar antes que yo. Pero ahora, ¿eso qué quiere decir? O sea, eso quiere decir que en el grafo de componentes reversal no va a haber ningún, en el grafo de componentes de ese nodo que yo esté planteando, o sea, de ese que terminó al último, en el DAG reversal no va a corresponder a un nodo que no tenía ninguna arista de salida. O sea, son puras aristas de entrada. Y entonces y ahí sí voy a tener la certeza de que cuando empiece la búsqueda en ese nodo, nada más si lo hago en el grafo reversal, o sea, lo hago en el grafo reversal, nada más voy a explorar a todos los nodos que estaban en el componente de él, porque las aristas, aunque en el grafo original sí se podía ir a otros componentes, en este grafo reversal, pues va a ser las aristas al revés. Entonces, pues yo o sea, como ya es el algoritmo, y ahorita lo volvemos a analizar, que es el que está aquí, para encontrar los componentes conectados, pues vamos a mandar a llamar a DFS de G
y vamos a calcular los tiempos de finalización para todos los nodos que se alcancen a partir de ese nodo, de cualquier nodo que empiece, ¿no? Después de eso voy a calcular el G reversal, o sea, voy a calcular el G transpuesta, aquí también le ponen G reversal. Y después voy a mandar a llamar DFS en G reversal, pero lo que voy a hacer es primero voy a mandar a llamar los vértices en orden decreciente del tiempo de terminación. O sea, voy a empezar con el que se tardó al último. Entonces voy a empezar con el que se tardó al último y después todos los vértices que encuentre a partir de ese nodo, pues ya voy a decir que forman un componente completamente conectado o separado. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, pues lo que quiere decir es que voy a empezar aquí, pues va a regresar estos 3 nodos y ya iba a parar la búsqueda de DFS y nada más va a haber encontrado estos 3 nodos. Después, para terminar la búsqueda, pues tengo que seguir ahora buscando otro nodo que no se haya encontrado en esa primera búsqueda, pero también considerando este orden de los tiempos de terminación de los nodos que se tenían antes. Y este algoritmo me garantiza que sí voy a identificar de esa manera a todos los componentes completamente conectados. Entonces vamos a tratar de ya más o menos como que hacer la demostración, pero ahora dado que ya sabemos el algoritmo, o sea, como que estaba tratando de dar la intuición de por qué el algoritmo es correcto, pero aunque ya hemos hecho ciertas cosas formales, todavía no demostramos completamente formal que el algoritmo sí encuentra a los componentes completamente conectados. Entonces, pues sí, ¿no? Entonces, pues podemos empezar así, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la demostración? Entonces le voy a poner así, ¿no? Se le voy a intentar poner así. Entonces cuando ¿cómo se llama el algoritmo? Le voy a poner SCC, ¿no? Cuando el algoritmo SCC empieza a explorar el nodo B con tiempo de terminación más grande. ¿Qué quiere decir cuando empieza a explorar el nodo B con el tiempo de terminación más grande? O sea, ¿qué es lo que voy a argumentar ahorita aquí? O sea, lo que voy a argumentar es que en G, que en el grafo de componentes, le voy a poner así, grafo de componentes de G reversal, ¿no? En el grafo de componentes de G reversal, el nodo B está en un componente con 0 grado de salida en el grafo de componentes. No sé si eso está claro. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando el algoritmo SCC, pues va a agarrar al algoritmo que terminó más tarde, al nodo que terminó más tarde, y ese nodo le voy a llamar B. Entonces ahora después, si yo conociera al grafo de componentes en G reversal, entonces ese nodo va a vivir en el componente que tiene 0 grado de salida en G
G reversal. Y la pregunta es, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué sí sería cierto eso? Entonces, pues vamos a tratar de primero demostrar este primer hecho, ¿no? Y que creo ya por ahí como que sí sería la clave de todo. Y ahorita no sé, ahorita lo que se me ocurre es hacerla por contradicción, ¿no? Entonces, si es por contradicción, ¿cuál sería la contradicción aquí? O sea, si es por contradicción, querría decir que eso no pasa, ¿no? Entonces, que B está en un componente con grado de salida mayor que 0, ¿no? Que B está en un componente de grado de salida mayor a 0. ¿Y entonces eso qué quiere decir? O sea, que B está en un componente, por aquí está B, este es un componente C, pero que en el grafo de componentes de G reversal sí tiene una arista de salida a algún otro componente C', ¿no? Que es por contradicción, eso es lo que estamos diciendo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, como tiene una arista, un grafo de salida S, entonces eso quiere decir que aquí hay un nodo X que está conectado a un nodo Y que vive en el componente ¿no? O sea, que vive en el componente X. Pero como este es un componente conectado, estos se alcanzan mutuamente, ¿no? Se alcanzan mutuamente el B y el... Si está muy chiquito ya me dicen, ¿no? Se alcanzan mutuamente. Pero entonces eso qué va a querer decir, o sea, tenemos esto así, ¿no? Entonces ahora aquí tenemos dos opciones y ahora vamos a analizar esto con respecto al tiempo de terminación, o sea, que es lo otro que estamos suponiendo, que este es el tiempo que en la exploración original fue el que terminó con el tiempo más grande, ¿no? Eso es lo que sabemos. Entonces ahora vamos a pensar desde el punto de vista de la primera búsqueda. Entonces en la primera búsqueda vamos a tener de dos sopas, ¿no? O sea, cuando por ejemplo, si exploramos primero o sea, en el grafo original vamos a tener dos opciones con respecto a este nodo X que yo identifiqué aquí en este otro componente. Entonces, si empiezo con mi exploración con el nodo X, o sea, si empiezo DFS con el nodo X, ¿qué pasa? En el grafo original, ¿no? DFS con el nodo X, ahorita es la primera, o sea, en G normal, ¿no? En G que no es reversa. ¿Qué pasa? Pues yo voy a empezar mi búsqueda en G de X, o sea, voy a empezar mi búsqueda de DFS en X, pero como en el grafo original esta arista está al revés, voy a tener esta conexión de X a Y. Pero como estos están en el mismo componente, que son los mismos componentes tanto para G y G' o G reversal, entonces yo voy a poder alcanzar B a partir de X. Entonces si pasa esto, o sea, si empiezo mi búsqueda en el nodo X, entonces va a ocurrir que X de F va a ser más grande que que B de F, que el tiempo de terminación de F, ¿no? Porque como lo encontró durante su búsqueda, ya quedamos que siempre el nodo más grande va a empezar antes que el nodo va a terminar después que cualquiera de los nodos que se encuentran a partir de él. ¿Sí? Entonces en ese caso, pues aquí ya sería una contradicción, porque nosotros dijimos que el nodo B era el que terminaba más tarde que todos. Pero todavía no acabamos, porque siempre en las demostraciones tenemos que ser exhaustivos, o sea, tenemos que ver todas las posibilidades. Entonces, por ejemplo, en el algoritmo no se establece con qué nodo empezar la búsqueda, ¿no? Entonces, muy bien pude haber empezado no en un nodo X, pero a lo mejor pude haber empezado en un nodo que estaba en el componente que estaba en C. O sea, por ejemplo, si empezaba en un nodo, o sea, empiezo en un nodo Y,
que está en C, igual está haciendo un DFS, ¿no? Haciendo un DFS. Entonces ahora si empiezo un nodo haciendo un DFS en el grafo original para cualquiera de los nodos que están aquí en C, o sea un Y que está aquí en C, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces lo primero que puede pasar es que no puede haber una arista que vaya en el grafo original de este componente C a otro nodo que esté aquí en el componente C'. ¿Por qué no puede haber? Porque junto con la arista azul pues, se formarían aquí ciclos, ¿no? O sea, ya no sería componente conectado, sería C unión C'. Porque yo podría ir de cualquier nodo que está aquí a uno que está aquí y después utilizar esta arista que sé que existe en el grafo original, que fue esta misma que utilizamos aquí, y poder regresar a los que estoy, ¿no? Pero ellos sería una componente. Sí, porque si existiera serían todos un mismo solo componente, entonces por eso no puede existir, porque entonces los componentes que supusimos que ya eran separados, en realidad serían uno mismo. Entonces si empezara entonces bajo esa, dado que sé que no hay una conexión que va de algún nodo que está aquí en C a un nodo que está aquí en C', y que de hecho no hay ningún camino, o sea, más bien esto lo que nos dice es que no puede haber ningún camino que vaya de nodos aquí a un camino que llegue a C', ¿no? Si no pasaría eso que les menciono. Entonces, cuando empecemos una búsqueda en cualquiera de los nodos aquí, no podemos llegar a X de ninguna manera. O sea, no va a ser posible llegar a X de ninguna manera, porque si no serían el mismo componente. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Que voy yo a terminar de explorar todos los nodos que están aquí y ya va a acabar mi búsqueda. Entonces, para seguir la búsqueda en profundidad y sí explorar todo el grafo, después tendría que reiniciar mi búsqueda ya en cualquiera de los nodos que están aquí, pero cuando reinicio mi búsqueda en cualquiera de los nodos que están aquí, pues ya el tiempo que van a terminar cualquiera de los que están aquí va a ser más grande que con los que empecé acá. Entonces también en este caso, o sea, aunque yo empiece en el otro, pues voy a tener que también que XF va a ser mayor que B de F. Entonces, pues en ambos casos, pues tengo esta contradicción de que yo encontré un nodo que se supone que terminó después de que el nodo que dije que terminaba con el tiempo más grande. Entonces, pues ya dado que se cumple eso, pues sí es verdad que el nodo que termina con el tiempo más grande va a ser va a vivir en un componente que no tiene ninguna arista de salida en el grafo reversal, en el G reversal. Entonces ahora si yo hago mi búsqueda DFS empezando por ese nodo, pues como no tiene ninguna arista de salida a otros componentes, pues nada más va a explorar los nodos que están en el mismo componente del mismo, y ya puedo decir que esos nodos pues ya están en un solo componente conectado. Entonces ahora ya cuando acabe de explorar esos nodos, como voy a seguir utilizando ahora el que terminó más tarde, de todos los que sobrevivieron de haber eliminado todos los que están en este componente, también puedo usar de manera recursiva este mismo argumento, o sea, decir que ahora de los que sobrevivieron no hay ninguna arista de salida del componente que quedó, más que tal vez al nodo que ya eliminamos, de los que ya eliminamos, y sería hacer un argumento parecido a este que tenemos, ¿no? O sea, como que hacer un algoritmo, un argumento inductivo en ese sentido. Y entonces por eso cada que empezamos a hacer la búsqueda, pues tenemos la garantía de que sí estamos buscando en el componente que no tiene ninguna arista de salida, y pues es seguro pues buscar todos esos, y de que no nos vamos a pasar a otro nodo de otro componente.
Entonces, como les digo, este algoritmo me parece así que estuvo muy, pues estuvo muy creativo. O sea, fue un paper en ese entonces por una persona que fue premio Turing pues premio Turing de computación, y pues era de los Michael Jordans de ese entonces, ¿no? De teoría de algoritmos. Entonces, pues no es uno fácil y ahorita es su primera embarrada, pero bueno, espero que al menos una primera idea se haya quedado. Pero bueno, hasta ahora no sé si tengan alguna duda. Yo más como que no lo entendí bien cómo con el tiempo puede tener ¿Los nodos de qué, perdón? en una componente, todos los nodos de una componente. Porque primero es que se pasa el RPS y se les va poniendo el tiempo, ¿no? Ajá. A todos. Y después le hace el reverso y también los pasa. Pero, Sí. Pero se van a ir recorriendo, depende del tiempo. Sí, exactamente. Ajá. Pero de ahí, ¿cómo es de que va a encontrar? ¿Va a ser una intersección de los nodos? O sea, de hecho, todo este era el argumento que tenemos, pero bueno, todavía tenemos 20 minutos y vamos a tratar de hacer esto, ¿no? O sea, lo que hicimos, pues sí, fue pasar la primera pasada y calculamos todos los tiempos de terminación, ¿no? O sea, calculamos todos los tiempos de terminación. Después calculamos B reversal. Y después de B reversal, pues vamos a hacer de nuevo un DFS, pero utilizando ese criterio de nodos de terminación. Entonces ahora, también si yo tengo B reversal, un oráculo nos pudo haber dado el grafo de componentes que tiene con respecto a G reversal. O sea, va a ser un grafo de componentes que, no sé, dibujé uno bien feo, ¿no? Pero a lo mejor así, ¿no? De hecho, es ahí donde yo digo, ¿cómo se obtiene? Ajá, entonces por eso a eso voy, ¿no? Entonces es un grafo de componentes que está allí. Entonces lo que intentamos demostrar en esta parte, en la última parte, fue decir que yo tengo un nodo que con mi primera búsqueda, ese nodo fue el que terminaba al último. O sea, era un nodo fue el que terminó al último. Fue el que tuvo el BF mayor o igual que todos los demás, ¿no? O sí, mayor que todos los demás. Y ahora voy a empezar una búsqueda en el grafo reversal con ese nodo. Ahora, ¿cómo puedo yo garantizar que si hago una búsqueda en mi grafo reversal, nada más a partir de esa búsqueda me entregue nada más los nodos que pertenecen a un componente conectados, que eso los elimine del grafo seguramente, porque eso sí era nada más los que pertenecían a un componente conectado, no más y no menos? O sea, es lo que quisiera garantizar. Entonces también, como empecé más o menos a intentar explicar este algoritmo, es que si yo empezara esa búsqueda con un nodo que vive en un componente conectado tal que en el grafo de componentes conectados no tenga ninguna arista de salida, entonces el empezar a explorar a partir de ese nodo va a lograr este comportamiento que quiero, porque va a encontrar todos los nodos que están aquí porque es un componente conectado, pero como no tiene aristas de salida no va a encontrar a nadie más. O sea, el algoritmo de búsqueda en profundidad nada más va a encontrar a todos los que están aquí, pues los va a eliminar y va a seguir la búsqueda ya con otro nodo, ¿no? Pero digamos que si lograra encontrar un nodo que esté en cualquiera de los nodos que no tiene ninguna arista de salida, entonces es seguro empezar la búsqueda ahí, y eso sí nada más me va a regresar los nodos en ese componente conectado. Entonces ahora lo que tendríamos que demostrar es que si el nodo que terminó al último en la primera búsqueda, si es un nodo que vive en un componente que no tiene ninguna arista de salida. O sea, es lo que quisiéramos verificar, pero de nuevo ahí la intuición es que si yo empecé, por ejemplo, aquí empecé en cualquiera o sea, en mi grafo original, pues las flechas de nuevo están al revés, ¿no? En el grafo original las flechas van al revés. Entonces, si yo empecé, o sea, si yo empecé en cualquiera de los nodos que están aquí, o sea, si empecé por aquí, pues va, como tiene alcance en este grafo, por ejemplo, a todos, pues él va a terminar después que cualquiera de todos estos. O sea, como que más o menos la intuición es de que si va a terminar después de que terminen todos esos nodos, ¿no? Aunque
aunque empezara, por ejemplo, la búsqueda aquí, o sea, si empiezo la búsqueda aquí, que era el otro caso, pues voy a, si empiezo la búsqueda aquí, pues voy a encontrar a todos estos, pero a ninguno de estos de acá, ¿no? O sea, voy a encontrar a todos estos. Entonces este va a terminar después de todos los nodos que están aquí, pero como no tiene camino a pues ahí va a acabar la búsqueda. Entonces yo para explorar todo el grafo ahora tengo que empezar con otro nodo que va a ser con alguno de los que ya viven aquí. Y esos pues van a terminar todavía después de los que están acá. Entonces como que pareciera que sí, o sea, que sí esa intuición dado que o sea, si alcanza cualquiera de todos los nodos, los demás, pues va a terminar después que esos nodos. Pero eso hay que formalizarlo. Entonces ya lo que intentamos hacer en esta formalización, o sea, precisamente fue decir, o sea, cuando el algoritmo empieza a explorar un nodo B con el tiempo de terminación más grande, pues lo que quisiéramos garantizar es que en el grafo de componentes de G-reversal, ese nodo B esté en un componente que tenga 0 grado de salida, para que ocurra esto, ¿no? Para que cuando empecemos a explorar aquí, pues nada más encuentre estos, y como no tiene como su grado de salida es 0, pues nada más va a encontrar a los de ese componente. Entonces, tiene grado de salida 0. Entonces, si eso fuera cierto, pues entonces ya lo hicimos, porque pues ya tenemos esa garantía, ¿no? De que los va a explorar. Y también tal vez lo que nos falta un poco es que eso se aplica también de manera inductiva, o sea que de los que quedan, también el más grande, pues tiene que tener también necesariamente salida 0, que pudo haber sido 1, pero al nodo que acabamos ya de eliminar, pero fuera de eso es 0, ¿no? Igual lo podemos ver después. Entonces ahora, ¿cómo probamos eso? Pues lo podemos probar por contradicción. O sea, vamos a suponer que B, pues sí fue el que terminó al último en el grafo, en la primera búsqueda del grafo original, pero que resulta que está en un componente conectado que no tiene grado 0 de salida en el G-reversal. O sea, que quiere decir que tiene una salida a otro nodo X que tenemos aquí. Pero pues vamos a seguir explorando qué significa que pase eso. Entonces, como estamos hablando del grafo reversal, quiere decir que en el grafo original sí había una arista de uno de los nodos que estaban aquí en ese otro componente C' a C. Entonces ahora seguimos explorando. Entonces ahora si empezábamos la búsqueda en el grafo original con este nodo X o con cualquier nodo que estaba aquí en esta componente, pues esta va a empezar a hacer su búsqueda, pero como está esta arista en el grafo original, pues va a explorar a todos los nodos que estaban aquí, ¿no? Entonces eso quiere decir que este X va a terminar después que el nodo B, que dijimos que era el que terminaba después de todos. Entonces eso no es posible, entonces por eso es una contradicción. Entonces ahí empezamos la primera parte de la contradicción, de que no es posible de que sea el que termina el último y que vive en un componente que tiene un grado de salida mayor a 0. Pero ahora también, digamos, de nuevo para ser exhaustivos, cuando yo empiezo mi búsqueda no necesariamente voy a empezar en los nodos que estaban aquí. O sea, yo puedo empezar en un nodo que vive en el componente que estaba pues donde está el B, que se supone que es el que terminó más tarde. Pero ahora si está en el nodo B que terminó más tarde, lo que sí sé es que también no puede haber ningún camino que conecte de uno de estos nodos a este otro componente C'. Porque si lo hubiera, junto con el camino que sé que existe en mi grafo original, ya podría tener el C y el C' serían el mismo componente conectado. Entonces no puede haber un camino que conecte a un nodo aquí en este componente donde vive B con cualquiera de los nodos que viven en el componente C'. Entonces cuando empiece a hacer la búsqueda aquí, esto va a terminar sin haber explorado ninguno de los nodos que están aquí. Entonces el tiempo de terminación de estos va a seguir siendo más grande que el tiempo de este X en particular, va a tener que seguir siendo más grande que el del B. Entonces también es una contradicción. Entonces con esto, ¿qué puedo concluir? Pues que sí, efectivamente, el que termina al último vive en un componente que tiene grado de salida 0. Entonces el hacer una nueva búsqueda empezando en ese nodo nada más me va a eliminar este componente. Sí.
¿Alguna otra pregunta? Entonces aquí lo que faltaría, igual también se los dejo de tarea y lo podemos tal vez ver al inicio de la otra clase, ya veremos o no. Pues también nada más extender este argumento inductivamente, ¿no? Porque ahora lo siguiente que quisiéramos saber es que, bueno, sí, ya el primero con este teorema fue bueno, pero ahora es hacerlo más genérico, o sea, como que es una invariante, a veces les llaman invariantes de ciclo. Entonces, que siempre que escojo a un nodo, como pues casi así como lo que empiezo a explorar aquí, o sea, siempre va a corresponder a un componente que tiene 0 grado de salida, dado que ya eliminé los componentes que yo hubiera eliminado antes, ¿no? Y el argumento es parecido, o sea, traten de pensar un argumento parecido a este. Pues bueno, entonces, de nuevo, no sé, o sea, bueno, yo considero que este es un algoritmo difícil de entender y todo, entonces, pues denle a los libros, pregúntenle a DeepSeek o a la que tengan a la mano y ya si siguen teniendo dudas ya me preguntan a mí y ya yo le pregunto a DeepSeek pero de otra forma o no sé ahí, otro prompt. Bueno, entonces aquí le dejamos por hoy.